Estamos aquí en la Contragolpe en este domingo del mes de noviembre. Creo que ya es el último domingo. No sé si haya otro. Bueno, pero nos saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, ya es el último domingo del mes de noviembre y esto nos anuncia la época más bonita del año, que es la época, bueno, para algunas personas, no hay que generalizar, pero una época bastante agradable, que es la época decembrina. Lo único malo es que ahora, pues, precisamente por la pandemia, una de dos, o nos arriesgamos a tener grandes concentraciones familiares, o por favor, cuidémonos porque hace un año exactamente hubo un brote brutal, un rebrote brutal, precisamente porque nos olvidamos de que estamos en plena pandemia. Bueno, pues entonces creo que llegó la hora, Conchita, de que presentemos a una compañera nuestra muy guapa y además muy inteligente para hacer sus comentarios. Me estoy refiriendo a Solecito con el comentario cultural de esta semana. Adelante, Sol. Muchas gracias, licenciado. ¿Qué tal, Conchita? ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Un gusto saludarlos en esta mañana de domingo, finalizando el mes de noviembre. Les platico que esta semana la Casa de la Ciudad ha abierto sus puertas. Ya puedes acceder al fotopiso que muestra espectaculares fotografías aéreas del centro histórico en dos épocas distintas, que permiten observar los cambios que ha tenido lugar en la ciudad de Oaxaca. Y se puede visitar también la sala de exposiciones en la que se muestran láminas y proyectos producto del tercer seminario de urbanismo oaxaqueño 2021. Como son exposiciones presenciales, recuerda que debes observar los protocolos sanitarios y de acceso al inmueble. El pasado viernes, la Casa de la Cultura Oaxaqueña inauguró la exposición Cálidas Ruinas del artista visual Luis Hampshire en la Galería Rufino Tamayo. El autor preparó a lo largo de casi 6 meses por una serie de pinturas y esculturas sostenibles hechas in situ, con las cuales reflexiona en torno a las ideas de materialidad, proceso, tradición, historia, contradicción, ritual, artefacto y deriva. Las visitas son en González Ortega 403 de lunes a viernes en un horario de 3:30 a 6:30 de la tarde, con todas las medidas de seguridad e higiene, mientras el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. Si decides quedarte en casa, también la Casa de la Cultura Oaxaqueña ha inaugurado de forma simultánea 3 exposiciones virtuales. Estas son Mutaciones de lo cotidiano de la maestra Rosalba González Gallo. El texto de sala nos dice: el arte elige sus espacios, los huecos por los que colarse en busca de la emoción. En esta ocasión, la artista se sumerge vertiginosamente en las profundidades de su ser, en el ámbito del proceso del pensamiento primario. El arquitecto Sergio Espíndola exhibe apreciaciones estéticas diversas, inspirada en temas arquitectónicos como escenas de edificaciones históricas, tanto de Oaxaca como de otras partes del país. Se suma a esta presentación en línea Entre Diablos y Borrachos, del colectivo Subterráneos, a través del taller de pintura mural de Oaxaca, una organización integrada principalmente por jóvenes oaxaqueños que manifiestan sus gustos por las artes plásticas y que se atreven a realizar en gran formato. En estas piezas se retoman los elementos técnicos de la pintura mural clásica y el carácter social de la misma. Los miembros del taller son instruidos en dibujo, composición y teoría del color, para dotarlos de herramientas que les permitan manifestar sus ideas, inquietudes o percepciones de la realidad a través del lenguaje visual. Visita la pared virtual de la Casa de la Cultura Oaxaqueña en www.oaxaca.gov.mx/CCO. Y ya muy próxima a salir la Agenda Contragolpe 2022. En nuestras redes sociales publicaremos la dinámica de entrega a partir del 5 de diciembre. Visítanos y entérate. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, como A Contragolpe Oaxaca. Danos like y a seguirnos cuidando. Utiliza tu cubrebocas, lavado de manos y gel antibacterial. Y sobre todo, guarda sana distancia. Me despido.
Un abrazo desde aquí, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. No, gracias a ti, Solecita, la verdad. Qué concreto, pero qué hermoso es tu comentario cada semana. Gracias. Y bueno, y ahora creo que tocaste un tema muy bonito que son las exposiciones. Y yo no sé para cuándo, tú sí estás muy bien informada, Conchita, al respecto, pero una de las exposiciones preciosas que van a cerrar este ciclo anual es lo que está sucediendo en la Plaza de la Danza, como un homenaje a Rufino Tamayo, y precisamente donde un grupo de pintores, muy connotados todos ellos, pues tienen las famosas sandías de Tamayo, con la interpretación que cada quien le da. Yo no sé si las van a suspender estas o no, pero sería conveniente que se prolongara más esa exposición, porque está al alcance de todo el pueblo de Oaxaca, y además porque se puede, de esta manera, recordar a un gran artista como fue Rufino Tamayo. Sí, por supuesto, y además que es una alternativa muy bonita de uso del espacio público y de recuperación de estos espacios abiertos donde podemos convivir, donde hemos visto familias, gente muy joven acercándose a tomar fotografías y a apreciar la obra, como usted lo dijo, de muy connotados artistas de Oaxaca. Y parece ser que las sandías van a estar durante todo el mes de diciembre, probablemente se tengan que retirar si el ayuntamiento decide que va a tener ahí la ceremonia de entrega de poderes para que entre ahora como presidente municipal en enero el Francisco Martínez Neri, ¿sí? Pero definitivamente que sí vale mucho la pena y pues probablemente tengamos como invitada algún día de estos a su curadora, a su promotora, que es Nancy Mayagoitia, que muy amablemente ha accedido a que en cuanto pueda va a estar aquí en la Contragolpe. Claro, a ver, dinos, Solecita. Así es, la exposición es por el 30 aniversario luctuoso del maestro Rufino Tamayo. Son 30 piezas y son intervenidas, son esculturas intervenidas por igual número de artistas, mujeres y hombres. Y la exposición estará vigente hasta el último día de diciembre. Y sí, efectivamente, debido al espacio donde está ubicada, es perfecta para visitarla en familia, ya que por ahí podemos guardar nuestra sana distancia. Gracias. Estupendo. Pues ni hablar. Yo creo que es muy importante que nosotros, pues sí es cierto, es importante que vayamos a la universalidad del arte y que los artistas, aun cuando nacen en algún lugar, se vuelven universales, entonces prácticamente su única nacionalidad es el mundo. Y en este caso, Rufino Tamayo. Pero bueno, creo que el homenaje que otros oaxaqueños le hacen a él es muy merecido. El maestro Tamayo, sin lugar a duda, que fue un excelente expositor del arte pictórico. Sus murales, sus cuadros, sus gráficas, todo ello hablan de la grandeza de un hombre que era, por cierto, parco, callado. No le gustaba hablar, hablaba con el pincel, con la brocha o con los dedos. Era un hombre verdaderamente trascendental. ¿Qué opinas, Conchita? Sí, por supuesto que sí, muy merecido el homenaje y además sabe que es muy emocionante ver artistas que hemos conocido y que apreciamos muchísimo que están participando en esta exposición, que cada quien a su estilo fue interpretando y se fue ajustando a esa forma de la clásica sandía de Tamayo y de verdad hay propuestas bellísimas. Yo no quisiera mencionar a ninguno de los artistas porque son 30 y las 30 merecen que uno se detenga por unos minutos y las interprete y las emocione, ver a la gente joven frente a estas sandías y sonreír y que les brillan los ojos y dicen, ya lo entendí, ya lo vi. Es muy bonito, es una forma de regresar a nuestras calles muy saludable. Después de esta pandemia nada va a ser igual y estas propuestas tan creativas de regresar a nuestras calles, yo creo que son las que están marcando la diferencia y pues cómo no si están siendo conducidas y son llevadas por Nancy Mayagoitia, que tantas cosas ha hecho en Oaxaca y en el arte. Bien, pues creo que nos vamos a nuestro primer corte. Ah, claro que sí, vamos entonces a nuestro primer corte, no sin antes agradecer a La Mexicana
porque nos permite transmitir nuestro mensaje en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. No sin antes agradecer a ustedes que nos hacen favor de recibirnos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Quédese en este espacio, el tema ya va a empezar y el tema va a estar muy interesante. Estamos aquí en A Contragolpe. Un espacio cultural. Médicos de antaño. Desde los tiempos de la suave Grecia, los médicos rigen el afán de la supervivencia humana. Al evocar los nombres de los médicos que en la noble y leal ciudad de la Antequera se dedicaron a la cura de las dolencias físicas, recordamos que aquellos médicos conservaban la indumentaria del oficio, eran decorativos y espectaculares. Con su alta chistera, grave levita e inseparable bastón, se presentaban a sus visitas y formulaban sus recetas en un incomprensible latín. No olvidaban que en el espíritu del enfermo se encuentra el factor moral que crece con la presencia del médico hasta inspirar fe y constituir una esperanza. En Oaxaca, el médico de la época de los abuelos tuvo su fase expectante, pero no dejó, a pesar de las apariencias externas, de ser un profesionista serio, recto, modesto y además tuvo la moral caritativa. Los médicos eran profesionistas de la caridad, cobraban un peso por visita a los acomodados, un tostón a los pobres y a los indígenas les daban en sus boticas la receta y la medicina. Los médicos que supieron dejar un recuerdo bueno, noble y leal fueron Aurelio Valdivieso, Fernando Solaguren, Nicolás Varela, Enrique Montero, entre otros. La generación de médicos que los sustituyó conservó la misma imagen que sus antecesores. Así recordamos a Ramón Pardo, Severiano Avendaño, Manuel Pereira y otros más. Al hacer esta evocación del pasado, sentimos cierta nostalgia por el Oaxaca de antaño. Un espacio cultural. Cuando el siglo XIX y antes, inclusive en siglos anteriores, se hablaba de que había que hacer una cirugía a alguna persona, la verdad es que era pánico lo que alrededor de sus familiares e inclusive de los médicos que operaban, pues existía. ¿Por qué? Pues porque a veces no morían por la enfermedad, sino por la infección posterior. La verdad es que era un terror de quirófanos, las infecciones de los quirófanos. Y creo que pues ahí sobresale un parteaguas en la historia de la medicina, de la química y de la biología. Y estamos hablando de un señor chaparrito, con un poquito de atrofia en una de sus piernas, muy dado a inmiscuirse directamente en sus papeles, en su microscopio, y llegar de una u otra suerte hacer investigaciones y pruebas y pruebas y pruebas. Bueno, ¿para qué les digo? Estamos hablando de un señorón que ha salvado y sigue salvando con sus técnicas a millones de seres vivos. Louis Pasteur, Conchita, Louis Pasteur. Efectivamente, estamos hablando de este científico francés que vivió de los años 1822 a 1895 y cuyos descubrimientos tuvieron una gran importancia y gran trascendencia, tanto en las ciencias naturales como en la química y en la microbiología específicamente. Estamos hablando de un hombre que transformó la manera de hacer medicina, que transformó con sus métodos,
también grandes interpretaciones de la ciencia y que nos habló de estos seres vivos que ahí existen, pero que no se podían ver y que aprendió él a observar a partir de los instrumentos que se contaban en la época y a partir de la observación de las reacciones que parecían tan naturales y tan normales. Temas como las vacunas, los antibióticos, la esterilización y la importancia de la higiene se los debemos a este gran personaje de ciencia, a Luis Pasteur. Pues y ahora que está muy de moda, lástima, ¿no?, que hablemos así, la pandemia por el COVID-19, pues lógicamente que estamos todos buscando que ya se acabe esto y que todo mundo esté vacunado para resistir todo este proceso, este embate brutal que nos ha dado la naturaleza y que se cobra facturas por alguna razón que yo ignoro. Pero lo que sí es cierto es que Luis Pasteur en este momento se hace más grande su presencia. Cuando hablamos de él, hablamos automáticamente de vacunas. Fíjense que, por ejemplo, pues hace algún tiempo, allá en el Mar de Plata, es decir, en la ciudad de La Plata, en Argentina, pues hubo una contaminación brutal por botulismo. Para los que no estén muy bien informados, el botulismo es una forma especialmente peligrosa por intoxicación de alimentos. ¿Y por qué allí se presentó este proceso? Pues simple y sencillamente porque tomaban agua del Río de la Plata. Y al tomar agua del Río de la Plata, que tenía mucho contaminante en aquel entonces, y no estoy hablando del siglo pasado, sino de este siglo, que, bueno, no del siglo XIX, sino del siglo XX, la realidad es que pues solamente fueron salvadas muchísimas vidas cuando al darse cuenta del botulismo y que ya se quería convertir en una epidemia y que pasaba fácilmente a una pandemia, lo que sucedió fue que le escribieron, pues no sé cómo, al Instituto Luis Pasteur de Francia, y inmediatamente, o así que a vuelta de correo, mandó aviones con una buena una dotación muy grande de vacunas que salvó a muchas personas de la intoxicación. Lo mismo pasó allá por la República de Malgache, en Madagascar, en donde hubo una epidemia de fiebre bubónica. Y otra vez, el Instituto Luis Pasteur llegó, pues, una vez en auxilio más de la población y desde luego salvó también a muchas vidas y logró sofocar un brote epidémico. Creo pues entonces que el Instituto Luis Pasteur, que tiene su sede en París, Francia, pues ha hecho una labor encomiable desde aquel lejano 1840 y tantos en que Luis Pasteur tuvo que intervenir, pero que no fue el primero que vio el microcosmos, el micromundo de los microbios. Ya antes habían estado Leeuwenhoek y Spallanzani con algunos instrumentos que pues eran prácticamente los primitivos microscopios y vieron la vida que estaba fuera del ojo humano normal. Pero eso que no quiere decir que definitivamente pudieron pues aportar más allá que principios generales para observar. Pero el investigador, el primero que lo hizo en forma contundente, en forma trascendental, fue Luis Pasteur. Por eso hablamos acerca de que él comenzó, pues fundamentalmente, a crear unos decálogos, por así llamarles, de las industrias del vino, la cerveza y el vinagre, y sentó las bases, como lo decía hace un momento, de la cirugía aséptica, pero también al mismo tiempo de la leche que se pulverizó, o mejor dicho, que se pasteurizó, arguyendo al nombre de Luis Pasteur, pues que llegó a salvar a millones de niños de los estragos que la leche causaba, como era la tuberculosis ósea. Sí, así es. Y hay que reconocer que todo esto que son los resultados, pues implicaron un proceso muy largo de investigación y de observación por parte de Luis Pasteur y además de comprobación. Al final él da a la medicina un campo científico, o sea, el método de la medicina a partir de Luis Pasteur empieza a ser un método científico en el que él habla de que estos signos y estos síntomas que se observan en una persona enferma están ocasionados precisamente
por una causa que no es visible, pero que puede ser eliminada o que puede ser erradicada por un procedimiento específico. Y entonces él también en el caso de enfermedades que son infecciosas, se va centrando en el cómo buscar la causa de esas infecciones y sobre todo esos microorganismos que van de los microbios que él puede observar a los virus que él puede intuir y que después puede demostrar que sí existen y que tiene que convencer a la comunidad científica y que tiene que convencer a los médicos de la época que sí existía otra forma de vida que era la que estaba enfermando y matando a las personas. Y en este camino, pues es tan grave que los médicos que tenían prácticas tan básicas como, pues no reconocían la necesidad de lavarse las manos y de desinfectarse las manos, pues se negaban y le decían, ¿y eso de qué sirve? Y eso no sirve de nada. Mientras él les tenía que ir demostrando, y ahí hay un médico que coexistió, que vivió en esa misma época, de nombre Joseph Lister, que en algún modo él observó que lo que decía Pasteur no era totalmente ajeno ni estaba descabellado, y entonces que va estableciendo en 1865 un sistema que en la actualidad es considerado como el padre de la antisepsia moderna. O sea, él empieza a reconocer y le escribe cartas a Pasteur y le dice, ya hice lo que usted me recomendó, ¿no? Y en sus sistemas tenía, por ejemplo, empezar por lavarse las manos con cierta sustancia, remojar en líquidos que tenían estas sustancias los instrumentos que se iban a usar y usar también como un aspersor, como que esparcía un rocío en donde se iba a operar a la persona para mantener limpia la zona. Y él le escribe cartas y le dice, ya lo estoy haciendo, pero él lo estaba haciendo en Inglaterra. Mientras, en Francia, él seguía peleando para que los médicos entendieran que así tenía que hacer, incluso pues librando batallas personales, porque él decía, ¿por qué? ¿Por qué es que se murieron? ¿Por qué es que pasó esto? Si todo iba muy bien, y hasta que él logra demostrar, en medio de sus preocupaciones, él logra demostrar que sí habían microorganismos que estaban ocasionando las enfermedades y que podían destruirse. Pero no solo eso, ¿eh? No me acuerdo dónde lo leí o si un maestro en la clase que nos daban allá en la secundaria y hablando de Luis Pasteur nos dijo, pero hubo un médico que iba a operar a la hija de Luis Pasteur o al hijo de Luis Pasteur y que pues él consciente, Luis, de que pues había microorganismos que podían infectar y como te digo era el pánico de una operación, pues le pide al médico que se lave las manos y el otro se siente ofendido y le dice, ¿cómo? ¿Para qué me voy a lavar las manos? Mire, le trató de explicar microorganismos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son fanfarronadas, eso no existe. Así es que yo no me lavo las manos. Es que va a matar usted a un paciente y en ese caso es mi hija, porque se va a morir no de lo que le haga a usted como operación, sino de la infección que le va a provocar esos mismos microorganismos. Mire, yo me lavaré las manos siempre y cuando usted renuncie a seguir con sus famosos estudios. Y Luis Pasteur, con todo el dolor de su corazón, le dice acepto para salvar a su hija. Tiempo después, la vida le cobró al médico porque tuvo alguna persona muy allegada a él que también se enfermó y que murió precisamente porque la intervino y murió de la infección. Entonces ya no era a ver quién, sino un familiar. En consecuencia le pidió perdón a Luis Pasteur y a partir de entonces, pues él fue el primer propagandista de que hay que lavarse las manos para poder operar con seguridad. Pero bueno, mira, ahorita vamos a irnos a un corte, pero creo que si bien es cierto que a Luis Pasteur lo identificamos con vacunas, yo creo que también es cierto que a Luis Pasteur lo identificamos con una terrible enfermedad que era mortal y que no había cura posible en aquel entonces, la rabia. La rabia provocada por la mordedura fundamentalmente de un perro o de varios perros o de ratas o de algunos roedores que la llevaban consigo. Y bueno, la transmitían y era terrible. Vamos entonces, Conchita, a nuestro siguiente corte y vamos a hablar de esta rabia con toda la rabia del mundo. Fíjense, quédense aquí pendientes porque estamos hablando de un héroe de la medicina que no era médico, que no era cirujano y que ahora es reconocido por sus grandes aportaciones en este campo. Quédese en este espacio, quédese en A Contragolpe.
qué bueno que continúan en este espacio en A Contragolpe. ¿A ustedes les suenan conceptos como la pasteurización de la que aquí estuvimos hablando, la leche pasteurizada? Y, por ejemplo, este proceso maravilloso para hacer que el vino no se echara a perder, en el que incluso Napoleón Bonaparte, si no me equivoco, estuvo tan interesado porque el prestigioso vino francés tuvo una oportunidad en los mercados del mundo después de que los estudios de Louis Pasteur les les enseñaron y les demostraron cómo podían matar todos estos elementos vivos que lo descomponían, que lo oxidaban y que hacían que no pudiera más que beberse en muy corto tiempo. Y así estamos hablando de este gran personaje cuya vida es extraordinaria, pero yo creo que su vida extraordinaria nos ha dejado aportaciones extraordinarias hasta el día de hoy. Y hace un momento, antes de irnos al corte, hablamos acerca de que había una enfermedad que mataba a aquel que la contraía y que no había cura, la rabia. Y bueno, el virus de la rabia, pues pensó Pasteur, puede minimizar su efecto con una vacuna. Y entonces estuvo buscándole cómo hacerle. Y de alguna manera, pues fueron precisamente algunos perros rabiosos de los que con una pipeta les tomaba la saliva y la metía a su microscopio para estar estudiando el ciclo de evolución del virus de la rabia. La verdad es que se dio cuenta que en los animales con los que él experimentaba, tenía que, mejor dicho, se alojaban los virus cerca de la columna vertebral, en lo que es la médula espinal. Entonces, él pensó que si sacaba de la médula espinal de esos animales ya contagiados y los ponía a secar los virus al sol, o no sé, en el laboratorio de alguna forma, pues comenzaban a perder la fuerza, la intensidad, y entonces, pues de ahí llegó hasta saber que era posible tener una vacuna debilitando, pues precisamente al virus. Porque después de todo, la vacuna, ¿qué es? Pues es la misma enfermedad, pero debilitada, que se inocula a la persona, antes a los animales, obviamente, como estaba en etapa de experimentación, y después a las personas, con la finalidad de que los organismos produzcan los anticuerpos famosos, y entonces poder en un momento determinado ser inmune a cierta enfermedad. Y ya lo había experimentado con otras cosas, pero llegó un momento en que decía, bueno, si ya pude lograrlo con los animales, ¿lo podré lograr con el ser humano? Y esta pregunta la pudo contestar el 6 de julio de 1885, cuando Joseph Meister, no sé si esté bien pronunciado, un niño de 9 años, había sufrido la mordedura de un perro rabioso. Y bueno, significaba su próxima muerte. Entonces Pasteur, pues en algún momento determinado, comenzó a aplicar la teoría de poder pues vacunar, o sea, inocular el virus ya mermado. Y sabía que si fallaba era su final, porque sus enemigos, que tuvo muchos al principio, como ya lo hemos comentado, sus enemigos médicos podían acusarlo hasta de asesinato. Sin embargo, se la jugó. Y Pasteur inyectó al niño una vacuna en la médula que se había sacado de la médula de un conejo y que había estado desecada durante 14 días. Y le aplicó al niño esta vacuna. Después, al día siguiente, le aplicó una de 13 días de incubación. Y así fue hasta que por último, el último día, cuando ya le aplicó una vacuna con prácticamente la enfermedad todavía muy beligerante de la rabia, ya no le hizo efecto al niño. Entonces, eso trajo como consecuencia que el organismo del niño resistió totalmente y el niño estaba salvado. Esto trajo como consecuencia también que comenzaron a pues, difundirse los logros de Pasteur y en Rusia, en Hong Kong, en distintos lugares, Milán, no sé, Turquía. El zar de Rusia, por ejemplo, mandó una gran cantidad de rublos porque también llegaron ante Pasteur, no recuerdo cuál el número, pero creo que eran como 50 rusos que habían sido mordidos y que tenían distintas etapas de desarrollo de la rabia. Y bueno, algunos ya llegaron prácticamente muertos, pero otros, de todos los 50 o 60,
solamente murieron 19, o sea que fue un exitazo. Así es que entonces, pues cuando esto sucedió, se comenzó a generar la idea de que no tuvieron un laboratorio pequeñito en la calle de Ulm, allá en París, sino que definitivamente se creara un edificio con todas las aportaciones que estaba recibiendo y que se creó entonces la Fundación Louis Pasteur. ¿Te acuerdas, Conchita? Sí, por supuesto, y eso llama muchísimo la atención porque a diferencia de otras historias que hemos comentado aquí en la Contragolpe, pues él fue un hombre que recibió el reconocimiento y que tuvo el éxito, digamos, o que su trabajo fue apreciado estando él en vida, incluso, y seguro lo veremos ahorita antes de terminar el programa, pero cuando él fallece, que fallece con su familia, en su casa, por cierto, con un crucifijo en la mano, es el gobierno francés el que se encarga de todos los honores e incluso pues retiran el cuerpo de su casa y la familia es invitada al sepelio del gran científico que además llena calles y que él recibe muchos honores porque era muy reconocido por todo lo que había hecho y por además un éxito económico que él impulsó porque, por ejemplo, la industria agroalimentaria, gracias a sus descubrimientos y a su método de la pasteurización, pudo transformarse. Hace un rato decíamos cómo la medicina se transformó. Bueno, también la industria se transformó gracias a las investigaciones de este hombre químico, de este hombre biólogo que se dedicó al estudio científico. Fíjate que prácticamente los discípulos de Pasteur y aquellos que estaban ya metidísimos en la investigación en el Instituto Louis Pasteur trajeron como consecuencia múltiples beneficios, inclusive después de la muerte de este sabio, porque había otras enfermedades que eran azote, era una especie de atila, pero en virus, ¿no? Era un azote total que le pegaba a la población de una forma terrible. Pues ahí tienes tú, por ejemplo, lo que era pues la tuberculosis, que Luis, me acuerdo que era un señor Koch, que descubrió el bacilo de Koch, un discípulo de Pasteur, y pudo contenerla. Y hubo grandes tuberculosos, sobre todo en el siglo XIX, que tenemos mucha información de ellos. Por decir algo, ahí tienes a Federico Chopin, uno de los grandes tuberculosos, ¿no? Y bueno, era una enfermedad que a veces era hasta de lujo. Y había otras cosas como el tifus, que también era, pues, terrible, porque diezmaba a la población en una forma terrible y muy rápida. La vacuna del tifus, que se difundió mucho durante la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja Internacional distribuyó más de 7 millones de dosis a campamentos de prisioneros y de otras zonas amenazadas, y bueno, salvaron a muchísimas vidas. Y como ello, pues había otras gentes como Jonas Salk y Albert Sabin en los Estados Unidos, que tenía una investigación acerca de la poliomielitis, que también es otro azote de la humanidad. Y el miembro del Instituto Louis Pasteur, el doctor Pierre Lepine, estaba efectuando los mismos estudios, pero en París, no en Estados Unidos, y llegaron a la conclusión que pues fue la misma y también pudieron salvar a muchas personas de esa terrible poliomielitis. Yo creo que pues entonces ya el Instituto Louis Pasteur no solamente está metido en aquel entonces y en el presente en algunos lugares de Europa, sino fundió a distintas partes del mundo, Conchita. Sí, por supuesto. Y también algo que de lo que usted estaba diciendo, licenciado, que hay que destacar es cómo se transformó la esperanza de vida de la población. Y eso nos ha llevado también a mayor esperanza de vida, a la transformación demográfica de la población, porque ahora la población, la base de la población, decían que después de esto, la base de la población se empezó a invertir y entonces estamos ante un proceso de envejecimiento poblacional porque tenemos más oportunidades de vivir porque la población ahora ya no se muere joven por una de estas enfermedades, sino tiene más oportunidades de vivir. Y con todas estas vacunas que se fueron inventando y que se han ido modernizando muchísimo y que se han ido transformando, hay que decir que la vacuna de
la vacuna de esta pandemia que estamos viviendo, del coronavirus, ya no es una vacuna como estas que conoció Luis Pasteur, ya es una evolución de estas vacunas y tienen efectos distintos. Y definitivamente que esto nos ha llevado a poder vivir más y en mejores condiciones. Y eso yo creo que es de las grandes cosas que se le debe a este gran genio francés. Mira, para que tengamos un poquito más de información al respecto y sobre todo entender más la importancia de lo que acaeció en el siglo XIX con Pasteur y con sus seguidores, pues creo que va a ser muy importante que hablemos en la última parte de este programa de lo que eran las condiciones de higiene en la Europa del siglo XIX y antes del siglo XIX. ¿Te parece bien? Sí, claro, y antes de irnos a un corte, no sé si usted lo leyó, lo encontró ahora que buscábamos la información, pero hay un pasaje muy bonito de este genio, Luis Pasteur, que va en un tren y viene un joven junto a él, un joven pues con estas enjundias de los jóvenes, 17 años, y ve que aquel anciano va leyendo la Biblia, y él le dice, ¿está usted leyendo la Biblia? Y él le contesta, sí, estoy leyendo la Biblia, y le dice, pero ese es un cuento, ese es un invento, usted necesita clases de ciencia, hay científicos que han cambiado el mundo, que han transformado todo. Y él, con la humildad que da la edad, él le dice, bueno, sí, está bien, pues si usted lo dice, le dice, le voy a dejar, deme su tarjeta porque yo quiero pasarle información y quiero enviarle libros para que usted aprenda de las cosas científicas. Y cuál vergüenza de este muchacho cuando lee la tarjeta de este hombre, el doctor Luis Pasteur, que era además el encargado, el director del Instituto Luis Pasteur, era al que le había recomendado que estudiara sobre ciencia. Pero bueno, vámonos a un corte, quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Pues qué bueno que continúan ya en esta parte final de A Contragolpe. Estamos hablando de Luis Pasteur y de sus testimonios y de cómo transformó la vida de la humanidad, la esperanza de vida para las personas, este gran genio al que todavía se le rinde homenaje y al que todavía se le recuerda en importantes lugares del mundo y en Francia, en su tierra natal, en este Instituto Luis Pasteur, licenciado. Fíjate que sí, porque tú bien lo dices, en distintas partes del mundo donde llega la influencia y la presencia del Instituto Luis Pasteur. Yo creo que también habría que pensar un poco, pues, en que este instituto no vive de presupuestos subsidiados, sino precisamente de la actividad que realiza a través de la venta de sueros y vacunas, las donaciones diferentes que le hacen, pero no hay un subsidio de fundaciones o de los gobiernos para el instituto. Es otro mérito más que hay que consignar. Bueno, también creo que tendríamos que pues pensar un poquito de historia así sintética. En Roma, las termas o los baños eran algo muy especial. Se supone que los romanos eran gente muy limpia, muy aseada, pero tenían sus bemoles también. Por ejemplo, pues ellos se contaminaban mucho después de los grandes banquetes y las orgías que armaban, porque para seguir comiendo se provocaban vómito y iban a un lugar especial donde vomitaban y dejaban ahí un montón de cosas que se podrían y pues lógicamente enfermaban a otros más. La forma en que se anseaban después de ir al baño era común, con una esponja que utilizaban prácticamente todos, la misma esponja. Pues imagínate nada más que hay contaminación. Eran muy limpios, tenían termas, se bañaban diario, pero también tenían sus porquerías. En la época de la Edad Media, inclusive,
pues yo creo que ahí aplicaban aquel dicho mexicano de la cáscara guarda al palo, ¿no? Porque no se bañaban y era verdaderamente terrible la forma en que se conducían las personas en esa época, pensando que el baño hacía daño, que el baño era perjudicial, pero independientemente de los que sí creían en el baño, algunos podían hacerlo y otros no, porque el baño, o sea, el ducharse, como se dice ahora, la realidad es que era cosa de, pues, de los ricos, porque los pobres no tenían ese acceso. Inclusive los pobres, sobre todo en la época invernal, vivían durmiendo junto con animales, vacas, burros, caballos, borregos, etcétera, para provocarse calor, porque no tenían la forma de los calentones o de los grandes, pues, sistemas de carbón que utilizaban los nobles en los palacios. Pero yo creo que ya hubo una época que verdaderamente fue cruel, fue en Inglaterra del siglo XIX, en la época victoriana, o en Francia, desde la época de los Luises, en donde pues Luis XIV, el Rey Sol, por ejemplo, se bañaba 2 veces al año, y algunos otros pues, no se bañaban, porque pensaban que eso era quitarse la protección que daba el sudor y todo lo que pues era pues producido precisamente por la carencia de higiene, pero sin saber lo que estaban teniendo como enfermedades que se transmitían y que ocultaban. Por ejemplo, los famosos perfumes franceses, pues muchas veces eran producto más bien de quitarse el olor tan terrible, tan rancio de la época pues del siglo XVIII, XIX, y pues por eso cundieron los perfumes. Y bueno, que digamos también el papel, y en este caso tú como mujer puedes hacer algún comentario interesante, pero el papel que tenían las mujeres, en donde llegado un ciclo menstrual, definitivamente las encerraban y utilizaban, pues en lugar de toallas sanitarias, aspectos muy rudimentarios que pues ni siquiera lavaban, sino reutilizaban. Y entonces todo eso provocaba grandes enfermedades. Precisamente por eso es que cuando llega el mundo, el conocimiento del mundo, del microcosmos, que Leeuwenhoek, Spallanzani, Pasteur, Koch y algunos otros más escudriñan en él, la verdad es que, como tú bien lo decías, es un parteaguas en la humanidad y es un ciclo de vida que se incrementa a más años porque hay más posibilidades de combatir la infección, sea del virus que fuera. Y llegamos a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Llegamos a este vivir en lugares ultra super limpios, lavándonos las manos a cada rato, usando un montón de sustancias para matar los virus, hasta que alguien venga y nos diga que tampoco era la fórmula, porque también nos estamos enfermando de alguna otra manera. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias de tanto gel en nuestras manos, ni de tanto alcohol que estamos oliendo por querer matar un virus que nos está haciendo daño. Y llegamos a esta extraordinaria época en la que estamos peleando por ponernos una vacuna para evitar enfermarnos, sin cuidar esa otra parte que es el cómo hacemos nuestros cuerpos fuertes, cómo nos hacemos sanos y cómo permitimos que nuestros cuerpos vayan desarrollando esas defensas frente a este tipo de enfermedades. Incluso ahora con la pandemia vamos y nos dicen que nos aplican un biológico, no una vacuna. No es una vacuna ya lo que nos están aplicando, porque ha evolucionado tanto esto que también nos preguntamos, y ahí se quedará la pregunta a lo mejor, de dónde llegó este virus que nos está haciendo tanto daño en la actualidad. La pregunta sería, ¿qué pensaría Luis Pasteur si viviera en estos tiempos y hasta dónde llegaron sus investigaciones, pero qué tantas respuestas tenemos en esas investigaciones de él para lo que estamos viviendo en la actualidad, en donde, insisto, nos hemos hecho una población hiperlimpia, estamos desinfectando y poniéndole cloro a todo lo que se nos atraviesa, porque nos da miedo entrar en contacto con los virus, nos da miedo no podernos defender de una bacteria. Pero también al mismo tiempo creo que hay cosas que tenemos que entender en nuestro presente y siempre yéndonos al pasado para entenderlo mejor. Hay por ahí programas que dicen en el Facebook, en el YouTube, en fin, en todas estas nuevas plataformas o como les llamen, que el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y bueno, hablando de eso,
estamos hablando de las vacunas y ahorita utilizaste otro término, que ya no son precisamente las vacunas, pero que de todos modos lo que sí es universal es que te inyectan, te inoculan, pues alguna sustancia. Pero ¿sabes de dónde viene la palabra vacuna? No, no, no. De vaca. Ah, Porque ya hizo un sé. estudio, Luis Pasteur hizo un estudio precisamente sobre pues lo que le salía a las vacas y cómo era que algunas personas que las ordeñaban nunca padecían de una enfermedad determinada, porque al estar ordeñándolas, tengo entendido que lo que pasaba es que se inoculaban con pues, alguna sustancia. Y bueno, yo creo que por ahí viene el término de vacuna, por los estudios que Pasteur hizo sobre las vacas. Posteriormente fue la pasteurización, ¿no? Sí. Fíjese que yo lo que comentaba ahorita de los anticuerpos que podemos generar y de por qué es importante mantenernos en buenas condiciones y en buena salud. Hace mucho tiempo fui a un cultivo de tomate orgánico ahí en la zona de las Coatecas Altas. Y entonces a mí me llamó mucho la atención cómo andábamos entre los cultivos y había un plantío de zanahorias y el hijo del dueño del cultivo, del campo, sacó una zanahoria de la tierra, así, un niño precioso de cachetes rojos, de piel morena, sacudió la zanahoria y se la comió, ¿no? Y nosotros llegamos a nuestra casa y le ponemos un jabón y le ponemos un cloro y le ponemos una sustancia para comerla súper limpia. Entonces, es aprender a informarnos, como usted bien lo dice, sobre los justos medios, ¿no? Sobre hasta dónde podemos llegar, porque lo que nos queda después de esta pandemia es un gran miedo al exterior, es un gran miedo a tocar algo, es un gran miedo a tocar a la gente, a estar cerca de la gente, porque no nos vayan a enfermar con esos virus que descubrió en su momento Luis Pasteur. Qué interesante, ¿eh? Yo creo que sin ser nosotros especialistas en la materia, pues hemos dado un panorama general interesante. Pero bueno, si quieren conocer más de la obra de Luis Pasteur, hay un libro precioso que encuentran en cualquier librería de prestigio que se llama Los cazadores de microbios, de Paul de Cruyff, creo que se escribe. Y es un libro precioso que se inicia con Leeuwenhoek, que pues comienza a ver el mundo de los microorganismos, con Spallanzani, que ya perfecciona más el microscopio, y desde luego la gran cantidad de posteriores investigadores presididos por Luis Pasteur. Ojalá que este programa les haya servido para pensar que las condiciones higiénicas no son un lujo, sino una necesidad, y que la convivencia con animales tiene que ser perfectamente pues comprendida en la exacta dimensión. Yo veo que hay personas que se besan con los perros, que los lamen, o los gatos, etcétera. Pues yo no soy ni químico, ni biólogo, ni médico, pero yo creo que no es lo correcto, ¿no? Porque hay transmisión de algunos virus tal vez, o bacterias, que definitivamente ellos las resisten, pero quién sabe si el cuerpo humano le pase lo mismo. Sí, lo importante es cuidarnos. Hay que aprender a cuidarnos y la intención en A Contragolpe fue compartir una historia extraordinaria como la de Luis Pasteur y de refilón, pues algunas reflexiones de cómo podríamos cuidarnos. Pero bueno, prácticamente ya se acabó nuestro espacio. Hasta aquí llegó el programa A Contragolpe por este domingo, por este mes de noviembre que se está acabando también. Les agradecemos muchísimo a La Mexicana por permitirnos transmitir nuestro programa. Gracias también a quienes nos reciben en las redes sociales, en YouTube, en Spotify y en Twitter. Muchas gracias, Obeida Toledo, por el manejo de esas redes sociales. Gracias a Eder San Germán por la edición de este programa y a Soledad Alvarado Juárez por los comentarios culturales que amablemente nos comparte cada domingo, pero sobre todo gracias a ustedes por el favor de su atención. No olviden que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo en punto a las 10 horas para llegar a sus hogares con un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.